Amigos, bienvenidos al Taller de Jabo, un episodio más de consejos útiles para la existencia. Hoy vamos a hablar de una historia, vamos a iniciar hablando de una historia en la antigua Grecia, de un escultor llamado Pigmalión. Pigmalión. Imaginen esta escena. Imaginen un sujeto en Chipre, que en aquellos días era ocupado pertenecía a Grecia, donde Pigmalión era un escultor muy concentrado en su trabajo, sin embargo muy frustrado en su vida personal. Había tenido experiencias difíciles en sus relaciones interpersonales con damas, con mujeres. El gran Pigmalión se sentía tan frustrado de las mujeres a las que había conocido que empezó a construir una estatua en marfil de una mujer y terminó su obra y quedó una hermosa estatua a la que le llamó Galatea. Tal era su frustración que la pasaba deseando que Galatea cobrara vida, hasta el punto en el que se enamoró de Galatea. Y bueno, como todo hombre enamorado, tenía un estado mental muy particular. Esto conmovió a una de las diosas, conmovió a Afrodita, que literalmente emocionada y conmovida por el estado mental de Pigmalión, le concedió vida a Galatea. Y bueno, vivió su romance con Galatea, con la estatua que cobró vida. Lo relevante de la historia es que esta historia pertenece a la mitología griega. Ustedes saben que la cosmovisión y la cosmogonía griega es rica en ejemplos aplicados a la vida. Lo verdaderamente importante de Pigmalión y Galatea es cómo se tomó esto durante los 60, a fines de los 60, 1968, por un par de psicólogos norteamericanos, Rosenthal y Jacobson, en los que hicieron un experimento en una escuela primaria en los Estados Unidos. Entonces, tomaron a los maestros de todos los grupos de la escuela y les dijeron que habían aplicado un examen de coeficiente intelectual. De hecho, aplicaron el examen de coeficiente intelectual a todos los alumnos. De ahí, ellos seleccionaron al 20% de todo el alumnado, de toda la matrícula de esa escuela. Y una vez que lo seleccionaron al azar, con una metodología 100% al azar, hicieron una lista de los 20 alumnos seleccionados al azar de toda la matrícula, de todos los grupos, y le explicaron a los maestros de cada uno de esos alumnos que ese 20% eran alumnos con un coeficiente intelectual en expansión, lo cual quería decir que era un coeficiente intelectual en el que iban a estar mostrando cualidades literalmente especiales en relación a los que no pertenecían a ese 20%. De tal forma que los maestros sabían quiénes eran esos niños con un coeficiente intelectual privilegiado. Al final del año hicieron un análisis estos investigadores y encontraron que ese 20% de alumnos seleccionados al azar que no tenían ninguna clase de privilegios intelectuales especiales en relación al otro 80%, obtuvieron hasta 60% más, mejores notas, mejores calificaciones que el resto. Entonces, pues ellos hicieron a su vez un segundo análisis, después de platicar con los profesores. Concluyeron algo interesantísimo. Las conclusiones del estudio, que le llamaron el efecto Pigmalión, relacionado con la expectativa, confirmó una de las leyes de la mente y fue un estudio pionero y un estudio parteaguas totalmente en lo que significa
la expectativa o la llamada autoprofecía cumplida. No es magia, por supuesto, como todo lo que la ciencia describe deja de ser un milagro y pasa a tener una explicación racional. El análisis que ellos hicieron es que el hecho de que los maestros tuvieran la expectativa de que tenían alumnos literalmente especiales con un altísimo potencial se reflejó en el hecho de que tuvieron mejores notas. Sin embargo, esto no tuvo nada que ver con ningún efecto magnético extrasensorial. Lo que confirmó es que ellos, al saber que eran alumnos especiales, tenían más empatía con ellos, estaban más entregados a su labor docente, les dedicaban más tiempo, les otorgaban una retroalimentación, sobre todo más empática, por considerarlos especiales. Derivado de esto, se han hecho una gran cantidad de investigaciones de ese estudio pionero del 68 y ahora para ese tipo de efectos se le llama el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es el cumplimiento de una expectativa. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque cuando lo traspolamos, cuando lo sacamos del hecho de que una persona tiene expectativas en otra y se cumple la expectativa y lo pasamos al ámbito de lo personal, aunque se sigue llamando efecto Pigmalión, ahora se le llama autoprofecía cumplida o cumplimiento de la autoprofecía. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Tiene que verlo todo. Resulta que una de las leyes de la mente es la ley de las expectativas. La ley de las expectativas dice que cualquier cosa que tú verdaderamente esperas de ti, te va a suceder. Si tú piensas que eres muy malo en matemáticas, vas a ser malo en matemáticas. Si piensas que eres un tipo mala suerte, vas a ser un tipo mala suerte. Si piensas que eres un tipo con buena suerte, vas a ser un tipo con buena suerte. El que cree que es carismático es carismático. Y el que cree que es antipático, claro que es antipático. Ok, esto tiene que ver con las creencias. Las creencias son certezas que tenemos los humanos que no tienen nada que ver con la realidad y que las aprendemos pues de nuestros cuidadores o como decía Miguel Ruiz en su libro Los Cuatro Acuerdos, de nuestros domesticadores cuando somos niños, basados en la repetición, y son enseñanzas que tienen una gran carga emocional y que se implantan como auténticas pilares de nuestra estructura psíquica con el paso del tiempo. Bueno, el organismo, nosotros como humanos, tenemos algo llamado sistema reticular activador ascendente. Ese sistema reticular activador ascendente está en el cerebro. ¿Qué es el sistema reticular activador ascendente? Son un grupo de neuronas que van desde la raíz, desde la base del cerebro, desde el tálamo, y que se extienden de modo ascendente hacia la corteza cerebral, que son muy importantes en la regulación. Tienen muchas funciones. La más importante, la que nos interesa para el efecto, para el famoso Pigmalión y la autoprofecía, el cumplimiento de las autoprofecías, es que tiene una gran relación con la atención. Si ustedes analizan un poco lo que es el estímulo ambiental, salen a la calle y si diseccionaran un poco la cantidad de estímulos visuales, auditivos, olfatorios, sensoriales en su piel, podrían darse cuenta que hay miles de estímulos. Hay ruido de autos, ruido de voces, hablando de los auditivos. Pueden oler el smog de los automóviles incluso, o pueden oler la frescura de cuando está atardeciendo, pueden mirar los rayos del sol, pueden mirar decenas o centenares de personas caminando, pueden ver un perro, una gente en bicicleta. Bueno, este sistema reticular activador ascendente permite aislar justamente todas esas cosas,
todos los estímulos y concentrarnos en lo que nos interesa. De tal forma que podríamos dejar de escuchar. De hecho, podemos. Cuando estamos con una persona platicando y nos sentamos a tomar un café en la calle, literalmente, si lo analizan un poco, dejas de escuchar las decenas o centenares de estímulos sonoros que hay y solo te concentras en la voz de tu interlocutor, en los ojos, en su mirada, en sus movimientos, en el documento que te está mostrando, en la pantalla de la computadora que trae donde está mostrando los datos que son de tu interés. Esa es la función del sistema reticular activado ascendente. De hecho, es totalmente entrenable. La atención representó una gran ventaja evolutiva en la supervivencia de la especie del Homo sapiens. ¿Por qué? Bueno, pues porque era muy importante detectar el rugido de un león, ¿no? O el sonido de una cascabel. O el olor de otro humano, de otra tribu, por ejemplo, de otro clan. Era esencial para la supervivencia. Sigue siendo esencial para la supervivencia. Y ahí es a donde el sistema reticular activador ascendente se correlaciona totalmente con el efecto Pigmalión. ¿Por qué? Porque las expectativas serán más o menos nuestro destino. Henry Ford tiene una frase muy interesante relacionada con esto, en el que dice que el que cree que puede, pues puede, ¿no? Y el que cree que no puede, pues no puede. ¿Quién tiene la razón de los dos? ¿O quién está equivocado? Los dos tienen la razón. Los dos están equivocados. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Absolutamente todo. El sistema reticular activador ascendente es, de una forma metafórica, el genio de la lámpara maravillosa que se encargará de dirigir la atención o tu atención como un misil está orientado a alcanzar su blanco. Así, no va a razonar lo que estás, no va a razonar tu expectativa, simplemente va a buscar dar en el blanco. Dar en el blanco sería lograr la meta que tú tengas, el objetivo, o cumplir la expectativa que tienes de ti. Eres un tipo suertudo, va a encontrar cosas, montones de cosas que justifiquen que tienes suerte. Vas a llegar a la hora adecuada, vas a hablar con la persona correcta, vas a elaborar el escrito que necesitabas, te vas a comportar de la forma que quieres, te vas a vestir de la manera que necesitas, vas a usar el tono de voz propio. El sistema reticular activador ascendente es el genio de la lámpara maravillosa, más allá de la metafísica, que respetamos mucho, pero más allá de todo eso, es la explicación científica de lo que es el cumplimiento de una profecía autocumplida. Hay un libro interesantísimo, sencillo, 80 páginas, de un ingeniero, que además la otra cosa interesante de este libro es que el autor se menciona, ni siquiera sé si es un seudónimo, todos sus libros que te encuentres en la internet están nada más registrados a nombre de ingeniero Iván R.S. No dice ningún otro dato, en ningún lado. Yo no sé, probablemente es una persona muy modesta, lo felicito desde aquí por sus libros. El libro más interesante que yo he leído de él, he leído 3, dice: no tienes mala suerte, tienes malos hábitos. Si se fijan en esto, antes de leerlo, el solo título, se ve que el ingeniero o el autor, si es que no es ingeniero, sea quien sea, seleccionó meticulosamente el título de su libro. Y en el título dice todo lo que es el libro. Genialmente, en esa corta frase, él encontró el sentido de todo, absolutamente todo lo que podría ser, incluso el destino de una persona. No sé si te sucede, pero tenemos amigos de todas las clases posibles. La verdad es que probablemente todos conocemos personas simpáticas y personas antipáticas. Personas que parece que tienen una estrella especial y personas que parece que están estrellados, ¿no? Conocemos gente con mucha suerte
y conocemos gente con mala suerte. Conocemos genios que no se muestran. O esa frase de los libros del famoso as no conocido, ¿no? Sí, conocemos ases, auténticos ases, que no los conoce nadie, que nada más ellos saben que son los ases, pero que nadie les reconoce absolutamente nada, que están en el más profundo anonimato. ¿Por qué pasa esto? Pasa por lo que te acabo de decir, ¿eh? Esa es la verdad. No tienes mala suerte, tienes malos hábitos. Mira, si te levantas temprano, te va diferente a si te levantas tarde. La tierra labrando y en Dios pensando, ¿no? Dice otro viejo dicho de nuestros ancestros. La realidad es que si te pones a hacer tu tarea, si te preparas, si cuidas un poco tu economía, si haces tus ahorros, si le pones atención a las cosas esenciales, si ves por dónde viene la bola, dónde vienen los cambios, cuáles son las tendencias, muy probablemente mejore tu suerte. ¿Quieres mejorar tu salud? Mantente en tu peso, muévete, haz ejercicio, no comas comida chatarra, come comida real, no invenciones que se fabrican en fábricas, como si se fabricara aceite para auto. Y es poco probable que te vayas a enfermar, ¿eh? Sí, claro que te puedes enfermar. Hay una estadística muy interesante de un estudio que hicieron acá en una parte en Europa hace tiempo, en el que ellos llegaron a la conclusión que si de un hospital seleccionaron la cantidad de gente que estaba por accidente de auto, accidente de moto, accidente de bicicleta, violencia como pleitos, bala, cuchillos, ese tipo de violencia. Y luego sacaron a los que comían más azúcar de la que deberían, más sal de la que deberían, y a los que no hacían nada de ejercicio y tenían sobrepeso, y desocupaban el hospital en 80%. Solo el 20% de los que estaban internados ahí no tenían ningún antecedente de esta naturaleza. Esa es una estadística interesante, que nos dice que de verdad, en el rubro de la salud, si nosotros dedicamos un poco a dejar las cosas menos al azar y las vemos con menos desenfado y nos concentramos un poco más, probablemente seríamos más saludables. Y quizás no tendríamos que tomar algunos de los medicamentos que tomamos. Lo mismo pasa con la economía, ¿eh? ¿Qué tal si solo gastáramos en cosas que necesitamos? Vamos, hay un abismo de distancia entre desear y necesitar. ¿Qué tal si viviéramos solo con lo que necesitamos? Te aseguro que tu economía sería otra. Y así todo lo demás. El efecto Pigmalión es el efecto del cumplimiento de nuestras propias profecías autocumplidas. Querámonos un poquito más, confiemos más en nuestras capacidades y menos en la suerte. O mejor aún, creemos nuestra suerte. Mejoremos nuestros hábitos de pensamiento, palabra y acción. Y muy probablemente, no vamos a tener que relacionarnos con Galatea en ningún sentido, pero sí con el cumplimiento de nuestras propias expectativas. Tengamos buenas expectativas. En fin, visiten el taller de Javo en todas las redes sociales. Y pónganle un like si es de su agrado. Y hagan sus preguntas también, propongan temas. Ha sido un verdadero gusto llevar otro consejo más del famosísimo taller de Javo. Hasta luego, amigos.